Hola, buen día. Mi nombre es Mitzi Faría y el día de hoy veremos geometría, el tema número 6, área, perímetro y volumen. Lo primero que veremos será el perímetro. Para calcular el perímetro de una figura geométrica debemos sumar todos sus lados, es decir, medir su contorno. Se expresa en unidades lineales de longitud, como metros, centímetros, etc. Por ejemplo, si queremos sacar el perímetro de esta figura, que es del lado 16, en primer lugar esta figura es un rectángulo. Tenemos en cuenta que si este es 6, también este lado va a ser 6, y si el lado de aquí es 10, también este lado va a ser 10. O sea que el perímetro va a ser la suma de todos sus lados. Da lo mismo de qué lado empecemos. Podemos empezar de 6 o de 10, ya que la suma es conmutativa. Por lo tanto, me daría como resultado 10 más 6 más 10 más 6. Empezamos a sumar. 10 más 6 me da 16 y lo demás lo sumamos normalmente, más 10 más 6. Luego tenemos que seguir sumando 16 más 10, que me da como resultado 26 más 6. Y por último, desarrollamos la suma de 26 más 6, que me da como resultado 32. Este resultado, si yo lo coloco así tal cual, estaría malo, ya que tiene que tener una longitud. Habíamos dicho que las longitudes pueden ser metros, centímetros, etcétera. En este caso, como la longitud está en centímetros, el resultado también va a estar en centímetros. Ahora, ¿qué pasa con el área? Para calcular el área de una figura geométrica debemos determinar su superficie interior. O sea, en el caso de este rectángulo, lo que queremos ver es lo que está adentro del rectángulo. Se mide en unidades de superficie, o sea, que están al cuadrado, como centímetro cuadrado, metro cuadrado, kilómetro cuadrado, etcétera, dependiendo la medida que nos den en el ejercicio. En este caso, el primer caso que veremos será el perímetro de un rectángulo. En el caso de un rectángulo, el área será lado por lado. O sea, que el área, en este caso, va a ser 10 por 6. Al desarrollar esta multiplicación de 10 por 6, me va a dar como resultado 60. Estos 60, si yo lo pongo así tal cual, también estarían incorrectos. Tengo que ponerlo en la unidad. Como esta unidad está en centímetros, pondremos centímetros. Pero habíamos dicho que esta unidad tenía que estar al cuadrado, como lo dice acá, cuando hablamos de área. Por lo tanto, en vez de poner centímetro, tenemos que poner centímetro al cuadrado. Ahora, para el caso del triángulo, su área se calcula multiplicando base por altura dividido en 2, mientras que su perímetro sería la suma de sus tres lados. Por ejemplo, el área, habíamos dicho que el área era base por altura dividido en 2. Si utilizamos esa fórmula y desarrollamos el ejercicio que está, vemos que la base del triángulo es el 10. Por lo tanto, en vez de poner base, vamos a poner 10 por la altura. La altura es cuánto mide la estatura del triángulo, que en este caso es 42, o sea, 10 por 42 dividido en 2. Lo primero que tenemos que desarrollar en esta fracción es la multiplicación de 10 por 42, que me da como resultado 420 partido en 2. Y finalmente tenemos que dividir 420 dividido en 2, el cual me da como resultado 210.
Estos 210, como todo el ejercicio está en centímetros, se pondría en centímetro al cuadrado. En las siguientes tablas pueden ver las fórmulas de área y perímetro de algunas figuras. Como en el caso del cuadrado dice área es igual a A elevado a 2. Ese A en la figura, si se fijan, representa el lado, o sea que sería lado elevado a 2. Acá está el A. En cambio en el triángulo me lo ponen con letra. Habíamos dicho que el área era base por altura dividido en 2. La base acá vendría siendo la B, la altura la H y dividido en 2. En el cambio, en el rectángulo, el área será B por A porque es lado por lado. En el caso del paralelogramo, el área va a ser base por altura. Base por altura. En el caso del rombo, el área será D mayúscula por D minúscula dividido en 2. En el caso que acá están las D, vendría siendo esa D con esa D dividido en 2. En el caso del trapecio, vendría siendo base más B por H, que es la altura, dividido en 2. La B minúscula es el lado que está frente o arriba de la base. En cambio, en el círculo, el área va a ser pi r al cuadrado. El r es el radio al cuadrado. Y recordar que los perímetros son la suma de todos sus lados. Ahora veremos el volumen. Para calcular el volumen necesitamos tres dimensiones, largo, ancho y alto. El producto de estos valores, o sea, largo por ancho por alto, nos da el volumen. El volumen, a diferencia de las otras figuras, vendría siendo como 3D. Las demás figuras eran planas, si se fijan, en cambio estas figuras tienen ancho, alto y largo, como lo dijimos, o sea, tienen dimensiones, son tangibles. A continuación verás algunas fórmulas de algunas figuras geométricas que se ven durante el curso, como cubo, cilindro, ortoedro, prisma recto. Por ejemplo, en el caso del cubo, habíamos dicho, el área también cambia en estos casos, pero a nosotros lo que nos interesa de estas fórmulas son los volúmenes. El volumen en el caso del cubo será lado elevado a 3. El lado, en este caso, le pusieron A. Otro ejemplo, el cilindro, el volumen va a ser pi r elevado al cuadrado por h. R es la figura que está acá, que vendría siendo el radio, y h es la altura. Y así sucesivamente. A nosotros recordar que lo que nos interesa es el volumen. Y van explicados en cada una de las fórmulas con las figuras correspondientes. En esta siguiente diapositiva también podemos ver otras fórmulas de volumen, como es la fórmula de volumen de la pirámide, que es área de la base por la altura dividido en 3, el volumen de un tetraedro regular, que es raíz de 2 por a elevado a 3 dividido en 12. A vendría siendo el lado de cada triángulo. El cono, que el cono vendría siendo el volumen, pi por r elevado al cuadrado por la altura, que es h, y el r es el diámetro. También está el tronco de cono, que la fórmula es pi por la altura por el radio de la base elevado a Dios más el radio de la superficie elevado a 2 más el r, la multiplicación de ambos radios, o sea, el radio de la base con el radio de la superficie, y todo esto va a estar dividido en 3. También tenemos el volumen de la esfera, que también es altamente usado,
que es 4pi r al cubo dividido en 3. El r es el radio. Veremos un ejemplo de volumen. En este caso, el ejemplo que veremos será calcular el volumen en centímetro cúbico de una habitación que tiene 5 metros de largo, 4 metros de ancho y 2,5 metros de alto. Tenemos que tener en cuenta dos cosas, que en primer lugar el resultado tiene que estar en centímetro y nuestros valores están en metros. Entonces, para esto tenemos dos opciones. Primero, pasar en un principio los números a centímetro o desarrollarlo y el resultado tomarlo en centímetro. Primero, anotaremos la fórmula de volumen, que vendría siendo largo por ancho por alto. O sea, que vendría siendo 5 por 4 por 2,5, ya que ahí se representa si son alto, ancho o alto. Entonces, tendremos que empezar a multiplicar. 5 por 4 me da como resultado 20. Volumen es igual a 20 por 2,5. Esos 2,5 después los tengo que multiplicar con 20, o sea, 20 por 2,5, el cual me da como resultado volumen 50, pero estos 50 son metros elevado a 3. Cabe destacar que cuando hablamos de volumen, la longitud, que en este caso vendría siendo metros, tiene que estar elevado a 3. Para que se hagan un resumen, el perímetro no está elevado a nada. El área, la longitud está elevado a 2 y en volumen la longitud está elevado a 3. Este resultado lo tenemos en metros, pero lo tenemos que pasar a centímetros. Para eso tenemos que tener en consideración que un metro son 100 centímetros. Entonces, si tenemos 50 metros, esos 50 metros los vamos a tener que multiplicar por 100, dándome como resultado 5.000 centímetros. Esos centímetros tienen que estar elevados al cubo para identificar que es un volumen. Por lo tanto, el volumen en centímetros es 5.000 centímetros al cubo. Esperando que haya quedado todo muy claro, nos vemos en un siguiente video. Muchas gracias.